Acá lo que busca el gobierno es como acelerar la innovación, es ponerle más énfasis a las ciencias aplicadas, más que las ciencias lo que nosotros básicas. buscamos es poder convivir con ambos tipos de innovación. Ya. La innovación disruptiva y la innovación incremental. Y eso significa que tenemos que balancearlo. Y cuando uno mira que tenemos un país increíble en laboratorios naturales y que tenemos un país que puede competir porque su academia es muy buena, obviamente protegiendo a la academia en lo que ellos son buenos, ¿ya? Pero de repente estamos medios cojos en transferencia tecnológica. Uno dice, bueno, ¿dónde pongo un poquito más la ficha? Pero tiene que ser cuidadoso de que esa ficha, donde la vamos a meter, logre siempre un balance. Y eso es un poco lo que ocurre en el caso de Fondesit. Ya, ahí voy, porque se llega a esta cifra, ¿no? Que es el 70% que se van a destinar a estas áreas prioritarias, como minería, ¿no? Biotecnología, agricultura, etcétera, y el 30% para las ciencias sociales, para las humanidades, las artes. Está claro eso yo creo que es importante aclararlo. ¿Y sabe por qué pregunto, subsecretaria? Porque ha habido un rechazo por parte de la comunidad científica, cartas del CRUCH, de la ex subsecretaria de Ciencia y Tecnología Carolina Torrealba, de la ex ministra de Ciencia y Tecnología Aysén Echeverry, de las sociedades científicas, de que esto ha sido una decisión ideológica políticamente y no técnica, ¿no? Como para dejar de lado las ciencias sociales, las humanidades, las artes y dejarlas como a este porcentaje. Entonces, eso me gustaría... ¿Qué significa? Gracias por la pregunta y creo que es extremadamente necesaria. Primero voy a partir con el 70%. Uh-huh. Hay un detalle que no es un detalle cuando uno está haciendo este tipo de cosas, que es el hasta 70%. Uh-huh. O sea, no hay es hasta, ¿ya? 70%, que eso cambia bastante. Es distinto decir 70% a hasta 70%, por lo cual no necesariamente 70%. No, primero, pero más importante que uno, nosotros sí definimos áreas prioritarias, ¿ya? Esas áreas prioritarias pueden un poco hacer un postdoc, podría eventualmente decir, bueno, yo voy a hacer una investigación sobre agroindustria, agricultura, sistema alimentario, o capital humano, productividad y futuro del trabajo. Y puede ser un sociólogo, o puede ser un antropólogo, que son carreras más ligadas, o sea, de las ciencias sociales. Uh-huh. Entonces, no es que esas áreas prioritarias debe o tiene que responder a esa pregunta de investigación a alguien que per se venga de, por ejemplo, un experto en matemática y datos, etcétera, o solamente un ingeniero, o solamente un bioquímico, o solamente un biólogo. No, a mí lo que me importa, estoy diciendo a mí como nosotros, lo que nos importa es que respondamos estos desafíos y que nos hagamos las preguntas correctas. Y dentro de eso descubrimos o vimos o analizamos que hay ciertas áreas prioritarias para Chile hoy día, la condición del país hoy, que se necesita reforzar. Entonces consideramos que sería importante reforzarlas. Pero ¿por qué hacen un cambio ahora si nunca ningún otro gobierno se hizo este tipo de cambio desde 1998? Perfecto, gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que ahí va con el estado de las cosas hoy, no solamente a nivel de Chile, sino que sobre todo a nivel internacional. En el fondo, si nosotros tenemos un país que está al nivel de competir porque tiene universidades de primer nivel, porque tiene laboratorios naturales y porque tiene la posibilidad de hacer ciertos cambios en un ministerio, que no todos los países tienen ministerios como esto, y eso también es un honor para nosotros como Chile, ¿no? ¿Ya? Creo que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como autoridad hoy día es decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer las preguntas que nadie quizás sí hizo, o quizás sí lo hicieron, no importa, no es que se hizo antes, que se hizo después, es en el día de hoy cómo podemos enfrentar este desafío. Y acá hay una coyuntura. En el caso específicamente del Fondesit postdoctorado, es un instrumento creado en 1981 enfocado en esta inserción laboral, ¿cierto? Uh-huh. De una investigación. Sí. Y como hoy día en Chile tenemos un desempleo que supera el 9%, lo consideramos alto, decimos, bueno, ¿cómo podemos dar una mano en esa línea en las áreas que nos competen y tenemos fuerza como Chile? ¿Dónde están estas 10 áreas prioritarias? El caso de la minería, porque es un país minero, en el caso de la acuicultura, obviamente, sobre todo en el sur de Chile, pero hay otros temas que también viene la ciencia natural y biomedicina. El caso de biomedicina es impresionante todo lo que ha avanzado Chile en la última década. Y ponemos otras líneas que son como capital humano, productividad, futuro del trabajo, porque cómo podemos mejorar las capacidades para lo que viene, etcétera. Pero esto no significa que tienen que ser
investigaciones enfocadas solamente en una área en ciertas áreas del conocimiento. Lo que pasa es que lo que llama la atención, y le pregunto, subsecretaria, es que cuando hay un consenso por parte de gente que viene de otros gobiernos, de toda la comunidad científica, que dicen que esto no es la línea correcta a seguir, ¿por qué el gobierno sigue avanzando en una línea donde todos están como en desacuerdo? A eso voy yo. Y que además alegan que no hubo comunicación y reuniones para consultar este tipo de cambios. Entonces, es como que, ya, yo quiero hacer esto y esto pareciera que fuera ideológica y no es una política de Estado, porque el gobierno que venga después que ustedes, a lo mejor no va a estar de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Entonces, a eso voy. ¿Por qué van hacia un lado cuando toda la comunidad científica va para el otro? Yo creo que primero que nada hay 3 puntos. Uno, diferenciar que nosotros acá estamos hablando de un instrumento, Fondesit, ¿ya? Sí. Y en el caso de instrumento representa el 1,7% del presupuesto general, ¿ya? Obviamente el caso específico es alrededor del 12%, tengo acá el 12,4%, pero es el 1,7% del presupuesto general. Entonces, primero es un instrumento. Después, es un instrumento que per se no nace con ciertas características que creemos que se está usando. Por ejemplo, internacionalización, per se, no. Y pasa hoy porque nosotros sí consideramos que hay cambios que hay que hacer. Te voy a poner el caso del áreas prioritarias. A mí me tocó el 2024 estar fuertemente trabajando bien en temas de ciencia y competitividad en tecnología en Europa. Y teníamos que mejorar la competitividad en esta línea. Entonces hay un reporte de Mario Draghi, que es hoy de una de las voces más fuertes de este tema en todo para la Comisión Europea, donde dice prioricemos. Y nosotros identificamos 11 áreas prioritarias. ¿Sí? Esas áreas prioritarias no significa que, oye, esto es y esto no es, sino que significa dónde tenemos que buscar fuerza. Entonces, al final, de nuevo, como dije al inicio de la entrevista, empezamos a hacer un poco de analizar qué es lo que pasa afuera, pero no solamente lo que pasa afuera, sino qué es lo que necesita Chile. Y cuando hablamos con lo que Chile necesita, se identifican estas diarias. Ahora, quizá él me dice, ¿pero por qué? Claro, o sea, me hiciste, sí, pero ¿por qué sí hay una alta comunidad que está diciendo no, o no me parece, o lo que sea? Yo creo que acá hay un factor muy relevante, que es realmente hacer tiempo de ver qué es lo que estamos haciendo y de dónde viene ese espíritu para hacer lo que estamos haciendo. Y ese espíritu viene para buscar un balance y no viene para decir las humanidades, las ciencias sociales, no. Creo que está bastante alejado de eso, pero por distintas razones, manifestado cierto discurso, narrativa hacia afuera que es como que estuviésemos en contra. No estamos en contra. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar un balance, 1, y 2, es priorizar ciertas áreas donde esas áreas perfectamente podría ser la pregunta que se hace sobre la investigación liderada por alguien de las ciencias sociales, por ejemplo, como también puede ser de otra área científica. O sea, no van a dar pie atrás, esto va a seguir adelante con esta idea. Ya, y lo otro también, las becas Chile, que ha sido otro de los temazos, que eso es muy importante. Bueno, por un lado, reducción de becas, por otra parte, las cifras que llegó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son 1.666 personas que no han devuelto a Chile, ¿no? Lo que están significa... en incumplimiento. Claro, ahí tengo varias preguntas. ¿Están en incumplimiento? ¿Están en proceso de entregar los documentos? Porque hay algunos que se demoran, dependen mucho, ¿no?, de las universidades, etcétera. Entonces, ¿cómo llegan a esta cifra? Y le pregunto porque la ex ministra Aysén Echeverry tenía una cifra mucho más baja, que eran como cerca de 300 becarios nomás, y ustedes llegan, en fondo, a 1.666. ¿Cómo se llega a esa cifra? Primero, nosotros hicimos un análisis internamente en conjunto con la NIT, que ustedes, como saben, es la agencia donde nosotros tenemos como ministerio un rol de supervigilancia, se dice. O sea, somos, pero no somos la NIT, de alguna forma. Y empezamos a investigar y ver cuáles son los números, ¿ya? Ahora, yo quiero manifestar acá un punto. Cuando hablamos de becas Chiles en general, hablamos de distintos tipos de programas. Sí. Y lo que nosotros el cambio que nosotros hicimos específicamente va más centrado en no las becas de magíster, por ejemplo, no las becas de doctorado, sino que las becas de magíster, por ejemplo, en el extranjero, pero también buscando potenciar las becas de magíster en Chile, ¿ya? Y eso, ¿por qué hoy día y por qué no antes? Para poder responderte bien. Porque antes, quizás, no teníamos, por ejemplo, la cantidad de programas de magíster que tienen las universidades chilenas hoy día. O quizás se decidió no hacerlo. Ahí uno tendría que preguntarle a quienes estaban antes que nosotros. Pero hoy día nosotros consideramos que Chile tiene una educación universitaria muy buena.
hay 300 becas, hay 300 magíster nuevos desde el 2008. Y eso te da como una especie de solidez en la línea de los magísteres y consideramos que ese dinero podría ser mejor usado a nivel nacional que sacarlo para afuera. Igual hay otro, yo me fui a estudiar afuera comunicación de la ciencia porque acá no tenía dónde estudiarlo y hay muchas personas que hacen eso porque hay muchas más expertices más detalladas afuera y después vuelven. El problema es que cuando vuelven no hay dónde trabajar acá y si hay pagan súper poco, entonces al final es como el huevo o la gallina. ¿Qué hace? Por eso que quizás los becarios no vuelven a Chile porque no tienen dónde trabajar. Hay una posibilidad, sí, claro que sí, pero yo creo que también en el caso de los becarios que están solamente los que están en incumplimiento, o sea, tú puedes no volver y devolver la plata, sí. Hay que pagar. Son como es 100 una millones opción, de pesos es en una algunos opción. casos. Y si no, puedes volver. ¿Es un desafío? Sí. Sí. Es un tema sí. ¿Y cómo nosotros lo solucionamos? Estos son el tipo de políticas de Estado que son a largo plazo. Pero sí consideramos, y acá respondiendo la calidad de las universidades extranjeras versus las chilenas, obvio que uno podría tener ciertas materias específicas que uno dice, mira, este país es mejor, sí. Pero en general, creo que nos compete a nosotros, y creo que es un rol, y en eso sí estoy bastante segura, de que nosotros podamos reinvertir ese presupuesto público a nivel nacional, en nuestras universidades, por lo menos en la línea magíster. En la línea de doctorado todavía nos queda y por eso no lo tocamos, ¿ya? Todavía nos falta, no estamos increíbles en todo. Hay otro, en la educación técnica también nos falta. Entonces, no es que estamos perfectos, pero quizás es como, es decir, cómo reasignamos ciertos recursos en líneas que nosotros creemos que al día de hoy, como Chile, estamos un poco mejor.